Los secretos más escalofriantes de la Alemania nazi descubiertos en los últimos años. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas construcciones, objetos y secretos del Tercer Reich fueron escondidos, enterrados o simplemente olvidados con el tiempo. Estructuras subterráneas, laboratorios ocultos, armas experimentales e incluso trenes cargados de oro y tesoros robados han sido descubiertos a lo largo de los años. Se han encontrado objetos personales, como la pistola Walther típica de Adolf Hitler hallada en su búnker, el anillo de Hermann Göring cargado de símbolos nazis y el lujoso tren personal de Hitler equipado como cuartel general móvil. Pero no solo se trata de reliquias. También permanecieron estructuras ocultas, como el gigantesco complejo subterráneo del proyecto Riese en Polonia, diseñado como un cuartel general secreto. El Berghof, la residencia alpina de Hitler en Baviera, y el búnker en Berlín donde pasó sus últimos días son ejemplos de ello. Estos son los secretos más escalofriantes de la Alemania nazi descubiertos en los últimos años, revelaciones que muestran hasta dónde se extendió la oscuridad del Tercer Reich. 1. La guarida del lobo, el centro de mando estratégico del Reich. En los densos bosques de Gallus, Polonia, yacen los restos derrumbados de uno de los complejos más secretos y fortificados de la Alemania nazi, la guarida del lobo, el primer cuartel general militar de Adolf Hitler en el frente oriental. Este intrincado y enorme complejo de búnkeres, camuflado entre los árboles, fue desde donde Hitler dirigió los eventos que sellarían el destino del Tercer Reich. Construido como su principal cuartel para organizar el ataque contra la Unión Soviética, esta fortaleza era más que un simple centro de mando, era una fortaleza del terror. Compuesta por 80 edificios para diversos usos, estaba rodeada por 50 búnkeres, trampas explosivas, nidos de francotiradores, alambres de púas y un laberinto de túneles subterráneos diseñados para cumplir los deseos de un líder paranoico y megalómano que desconfiaba de cada sombra y temía un asesinato a cada paso. Incluso hoy, décadas después de la guerra, los visitantes de la guarida del lobo se sienten inquietos por sus restos inquietantes. Enormes losas de concreto yacen esparcidas por el área, destruidas por las tropas alemanas desesperadas por mantener sus secretos ocultos. Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento de la guarida del lobo fue su compleja red de corredores ocultos y rutas de escape extraordinarias, diseñadas para destruir el complejo en caso de que el enemigo lograra infiltrarse o capturarlo, lo que reveló la desesperación de los nazis por asegurar una vía de escape o, al menos, morir intentándolo. En las cercanías del complejo principal, el teatro de operaciones de Hitler, se colocaron trampas explosivas en secciones cruciales para que grandes porciones del terreno pudieran ser destruidas instantáneamente ante el avance enemigo. Los ingenieros cubrieron los búnkeres con redes de camuflaje para evitar la detección por aviones aliados, y se instalaron cañones antiaéreos cercanos para contrarrestar posibles bombardeos. El evento más famoso relacionado con este siniestro complejo ocurrió el 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg intentó asesinar a Hitler con una bomba en un maletín, como parte de una conspiración interna conocida como Operación Valquiria. Aunque los detalles exactos del ataque siguen siendo poco claros, se sabe que la explosión devastó el complejo, pero Hitler sobrevivió, aunque con varias heridas. Tras el fracaso de la Operación Valquiria, se aumentaron las medidas de seguridad, añadiendo más barreras y trampas. A pesar de sus formidables defensas, las fuerzas soviéticas alcanzaron el lugar a principios de 1945, lo que llevó a las tropas alemanas en retirada a detonar cientos de explosivos, reduciendo la guarida a ruinas. Hoy, solo quedan enormes fragmentos de concreto y algunos refugios colapsados, recordando a los visitantes el terror y el secretismo de un régimen que alguna vez conspiró dentro de esos muros para intentar conquistar el mundo. 2. Proyecto Riese, el gigantesco complejo subterráneo de armas que nunca vio la luz. En lo profundo de las montañas del Búho, en Polonia, se encuentra uno de los remanentes más enigmáticos de la Alemania nazi, un extenso complejo de túneles construido entre 1943 y 1945 en la región de Baja Silesia, conocido como Proyecto Riese o el Gigante. Esta red subterránea incluía corredores que se extendían por kilómetros para conectar cámaras subterráneas y fue parte de un proyecto masivo orquestado por las SS, que utilizaron trabajadores forzados para llevarlo a cabo.
Algunos historiadores creen que el plan era crear un centro de mando seguro para altos funcionarios, incluso una réplica para albergar a Hitler durante su dominación del Frente Oriental, mientras que otros argumentan que pudo haber sido destinado al desarrollo de armas avanzadas o almacenamiento de recursos. Aunque su propósito final nunca fue confirmado, ya que el proyecto quedó inconcluso tras la caída de Berlín ante la Unión Soviética, los historiadores coinciden en que la escala del proyecto era impresionante. Miles de prisioneros transferidos desde varios campos de concentración fueron forzados a trabajar en condiciones brutales, excavando roca y vertiendo concreto en una oscuridad sofocante. En algunas secciones aparecieron sistemas de ventilación, puertas blindadas pesadas y líneas de ferrocarril, indicando un diseño a gran escala destinado a resistir bombardeos intensos. Incluso hoy, el laberinto inacabado parece inquietantemente abandonado a mitad de la construcción, como si sus creadores hubieran desaparecido de la noche a la mañana. De hecho, hay varios mitos relacionados con esta extensa y misteriosa red, que discutiremos más adelante. Hoy, el proyecto Riese puede visitarse como un sitio turístico, y quienes entran en los túneles experimentan escalofríos intensos al pensar en la naturaleza macabra de su construcción. 3. Los últimos colosos del Reich, las implacables torres antiaéreas. Elevándose como fortalezas monolíticas sobre el horizonte de Berlín, las torres antiaéreas, Flak Towers, fueron algunas de las estructuras defensivas más formidables de la Alemania nazi. Estos colosales búnkeres elevados, coronados con plataformas de piedra brutalistas, fueron construidos para proteger a los civiles de los devastadores ataques aéreos de la Real Fuerza Aérea Británica. Construidas en los últimos años de la guerra, estas enormes fortalezas de concreto albergaban baterías antiaéreas y ofrecían refugio a unos 10.000 civiles, además de usarse para salvaguardar municiones, documentos clasificados y artefactos culturales valiosos. Mientras Berlín se preparaba para una destrucción inminente, cada complejo de torres se alzaba orgullosamente como una fortaleza autosuficiente, equipada con radares, artillería pesada y reflectores que podían escanear los cielos en busca de bombarderos enemigos. En total, el Reich construyó 8 complejos de torres antiaéreas, 3 en Berlín, 2 en Hamburgo y 3 en Viena. Las fortalezas se dividían en torres G, diseñadas para combate directo, repletas de armamento y equipadas con varios cañones antiaéreos de 12,8 centímetros, y torres L o torres guía, que tenían radares, equipos de mando remoto y servían para coordinar tácticas y estrategias defensivas. Cada complejo constaba de una torre de cada tipo, y aunque algunas medían alrededor de 43 metros de altura, las de Berlín alcanzaban hasta 70 metros. Durante las etapas finales de la guerra, estas enormes fortalezas se convirtieron en bóvedas críticas donde se almacenaban artefactos de museos y archivos. A pesar de los intensos bombardeos, las gruesas paredes de concreto de las torres resistieron los ataques aliados con un daño estructural mínimo, demostrando una superioridad estructural sin igual. Cuando las fuerzas soviéticas avanzaron hacia Berlín en 1945, encontraron que estas fortalezas se habían convertido en el último refugio frenético de defensores desesperados. Hoy, algunas permanecen como ruinas erosionadas de un conflicto que dejó Berlín reducido a cenizas. En la actualidad, algunas torres, como las de Viena, siguen en pie, recordándonos la escala colosal de la ingeniería militar del Tercer Reich. 4. La mina de sal de Altau See, el atelier de lujo siniestro de Hitler. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban al territorio ocupado por el Tercer Reich, los oficiales alemanes se apresuraron a salvaguardar bienes culturales robados. Aunque había cientos de bóvedas ocultas, una de las más grandes y espectaculares fue la mina de sal de Altau See en Austria, donde los nazis escondieron secretamente miles de pinturas, esculturas y otros artefactos valiosos. Los altos mandos nazis supervisaron la reubicación de obras de arte invaluables de toda Europa, con la esperanza de preservarlas para formar parte del patrimonio cultural del imperio nazi de posguerra. Entre las obras robadas estaba el retablo de Gante, una obra maestra de Jan Danach, así como obras de Camille Pissarro, Miguel Ángel y muchos otros, piezas que hoy valen cientos de miles, si no millones de euros individualmente y forman parte de las colecciones privadas más importantes del mundo.
Sin embargo, las duras condiciones dentro de la fría y laberíntica mina amenazaban la integridad de estos frágiles artefactos, ya que la humedad, el frío, las caídas de rocas y otras condiciones hostiles representaban un riesgo grave. Para prevenir esto, los oficiales de las SS encargados del proyecto obligaron a los trabajadores forzados a construir enormes cajas de madera, envolverlas con lonas impermeables y erigir paredes protectoras. Finalmente, cuando la derrota de Alemania se avecinaba, el liderazgo nazi optó por la opción de tierra quemada y dio la terrible orden de destruir ciertas obras de arte para evitar que cayeran en manos aliadas. Si no estaban en manos de Hitler, no estarían en manos de nadie.